Universidad Politécnica de Puebla. Ingeniería Financiera, Grupo 3FC. Integrantes: Estefanía Tlatenco Luna, Eder Áviles Islao, Carolina Arango Martínez, Gustavo Ángel García Pérez, Daniel Rocha Santiago y Brittany Carrasco Cardoso. A continuación se hablará acerca del tema la banca internacional y las leyes que regulan la banca de inversión. Banca internacional. Es una institución financiera que proporciona diferentes tipos de cuentas a clientes que son ciudadanos extranjeros, algunas veces denominados como bancos offshore. Estas instituciones pueden centrarse principalmente en proporcionar servicios bancarios y de inversión a particulares. Las políticas, los procedimientos y las operaciones generales de un banco internacional deben cumplir con las leyes pertinentes del país en donde la institución ha sido configurada para funcionar. La banca internacional tradicionalmente se encuentra ubicada en Suiza. Sin embargo, otros países en las últimas décadas han desarrollado avanzadas estructuras de bancarización internacional como atractivo a la inversión extranjera y sus implicaciones para las economías locales. Dependiendo mucho del país en donde se localicen este tipo de bancas, pero la mayoría se enfoca a fomentar la capacitación de fondos extranjeros y cualquier actividad que atraiga divisas o títulos extranjeros, aceptación de fondos en divisas a la vista o después de un plazo fijo, compra, venta y colocación de bonos extranjeros nominados en divisas o en sus monedas locales, efectuar préstamos a no residentes, empresas o personas y aceptar recursos en fideicomisos. Casi todos los establecimientos de banca internacional se ubican en pequeños países insulares, donde surge el término banca costa afuera. Estos países ofrecen por lo general impuestos bajos y en algunos casos total exoneración a los clientes internacionales. Por lo general se mantiene en secreto la información de sus clientes en las autoridades fiscales de otros países. Se cuenta con ventajas y desventajas. En las ventajas es que particularmente es la exención a los bajos impuestos y comisiones, inversión extranjera directa, protección de las demandas y confidencialidad de información, fomento del comercio internacional, protección contra la fluctuación de las tasas de interés internas, no hay retención fiscal sobre dividendos, intereses o algunos otros, no implica impuestos directos o indirectos a las ganancias, exención a aranceles o impuestos a la transferencia de activos, así como a las restricciones del control de cambio. Por parte de las desventajas es que si el país en que se colocan los fondos se torna económica o políticamente inestable, se podrían transferir tales riesgos financieros a los activos e inversiones allí colocados. Uno de esos riesgos es la nacionalización o expropiación de los activos. Otra desventaja es que Banca Costa Fuera representa una zona gris de la ley de los Estados Unidos. Si se determina que alberga dinero de forma ilegal, el Servicio de Impuestos Internos de dicho país puede imponer penas severas. Otro es que los tipos de cambio pueden fluctuar, lo que podría devaluar los activos monetarios si no se denominan en divisas. La OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, emitió una lista negra de los países que no se comprometieron con los principios de transparencia y el intercambio de información, los cuales son llamados como paraísos fiscales no cooperativos. Son 7 localidades en total, pero en una actualización de lista habían aparecido aproximadamente 47 países en donde no se habían comprometido a modificar sus legislaciones en esa materia de banca internacional. ¿Pero qué es un paraíso fiscal? Es un territorio o estado cuya principal característica es que aplica un régimen tributario muy beneficioso para sus ciudadanos, es decir, que se tienen ciertos impuestos bastante bajos. No solo sus habitantes pueden beneficiarse de esta actividad fiscal, sino que también pueden hacerlo las empresas extranjeras en donde, bueno, que no son residentes, pero que se registra allí en su domicilio. Para saber qué estado se puede considerar como tal, la OCDE estableció 4 características.
En el punto número 1 es que la legislación del país no impone tributos o solo impone de forma nominal. 2. Falta de transparencia. 3. Las leyes vigentes no permiten el intercambio de información fiscal con otros países. 4. Se permite a los residentes beneficiarse de rebajas impositivas a pesar de que no se desarrolle ahí su actividad. A menudo conviven dos regímenes fiscales diferentes, uno normal para los ciudadanos de pie y empresas locales que pagan regularmente sus tributos, y otro para las empresas extranjeras que son que solo se benefician de las rebajas citadas. Algunos países que encontramos como paraísos fiscales están las Bahamas, Belice, Bermuda, Árabes Unidos, Islas Caimán, Chipre, Hong Kong, Islas de Man, Macaco, Panamá, San Marino, Suiza y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Muy buenas, mi nombre es Edgar Avilés y a continuación voy a explicar 4 puntos referentes a la banca internacional. Son 4 puntos. El primero es la inversión extranjera directa, el segundo la administración del ahorro, el tercero los créditos que se dan y el cuarto son las tasas de interés que se maneja dentro de la banca internacional, que se conoce más popularmente como Banxico. Bueno, el primer aspecto es la inversión extranjera directa. ¿Y qué es la inversión extranjera directa? Por sus siglas en español, IED. Bueno, la inversión extranjera directa es la socialización, es la colocación de capitales a largo plazo en alguna parte del mundo para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, con el propósito de internacionalizarse. En inglés se habla de Foreign Direct Investment, of FDI, por sus siglas en inglés. Existen diversas razones para que una empresa decida invertir en otro país. Casi todos los argumentos que se ha ofrecido para la existencia de la inversión extranjera directa pueden agruparse bajo 3 objetivos básicos. 1. El intento de participar en nuevos mercados. También aumentar la eficiencia productiva a través de reducciones y costos y el intento de la explotación de ciertos activos estratégicos. Punto número 2. Administración del ahorro. En una economía siempre hay personas o empresas que por alguna razón tienen ingresos mayores a sus gastos, generando así un excedente que ahorran para un consumo o inversión posterior. La administración de una parte importante de los ahorros de todas las personas y empresas es responsabilidad de la banca. De ahí la relevancia de que los bancos asignen especial cuidado a quien le prestan dinero, pues en la última instancia no son sus recursos, sino de la sociedad. También por ello existen leyes y regulaciones que indican qué se puede hacer y qué no con ese dinero, y autoridades que supervisan que se cumplan dichas disposiciones. Adicionalmente, para proteger los recursos de los ahorradores, como en la mayoría de las naciones desarrolladas, existe un seguro de depósito que busca proteger a los pequeños ahorradores estableciendo un límite a la cobertura que ofrece. En este caso, en México, será en 2005 el equivalente a 300,000 UDIs, ya que se considera que quienes tienen mayores recursos tienen conocimientos para identificar el riesgo que incurren al confiar sus recursos en determinadas instituciones. En el pasado no muy lejano, la banca principal fue el administrador principal de los ahorros de la sociedad. Sin embargo, múltiples factores como la búsqueda de mayores rendimientos, la diversidad de necesidades y una mayor competencia favorecieron el surgimiento de nuevos instrumentos que gradualmente fueron desplazando a la banca como principal administrador del ahorro.
Punto número 3. Créditos. La banca convierte la gran masa de pequeños ahorros, típicamente de corto plazo y adversos al riesgo, en crédito a distintos plazos y en instrumentos de inversión para otros agentes que toleran mayores niveles de riesgo. Esta intermediación está sujeta a las leyes, regulaciones y políticas que son supervisadas, tanto por las autoridades como por la alta dirección de las instituciones, para no poner en riesgo la estabilidad de las instituciones y, en última instancia, los recursos de la sociedad. Existe una oferta de crédito que se canaliza de la siguiente manera: sector público, gobierno federal, entidades paraestatales, gobiernos estatales y municipales y sus entidades. Sector privado, personas, empresas grandes, medianas y pequeñas. Información estadística. Ver temas de actualidad en crédito. Punto número 4. Tasas de interés o mercado de valores. El Banco de México, lleva a cabo operaciones en el mercado de valores con el objetivo de regularizar la liquidez en el sistema financiero. De igual manera, en su calidad de agente financiero del gobierno federal y otras entidades del sector público, realizan subastas primarias de títulos de deuda y emite disposiciones para regular a las distintas operaciones de los intermediarios financieros. Las tasas que maneja en este caso el Banxico son 7, que en este caso simplemente es su nombre. Tasa objetivo, TIE de fondeo bancario, fondeo gubernamental, TIE a 4 semanas, TIE a 13 semanas y TIE a 26 semanas. Bueno, eso ha sido toda mi parte. Mi nombre es Avilés y fue un gusto. Mi nombre es Gustavo Ángel García Pérez y yo les voy a hablar acerca de las leyes que regulan la banca de inversión. Ley de Sociedades de Inversión. Tiene por objetivo regular la organización y funcionamiento de las sociedades de inversión, fungir como intermediaria de sus acciones en el mercado de valores y observar los servicios a contratar por el correcto desempeño de las actividades. Las sociedades de inversión se encargarán de la adquisición y venta de los activos objeto de inversión. Sus recursos provienen de la colocación de las acciones representativas de su capital social entre el público inversionista. Las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro se rigen por lo señalado en la ley del SAR. Para su organización y funcionamiento se requiere la autorización de la CNBV. Dichas autorizaciones son intransferibles y aplican a alguno de los siguientes tipos: sociedades de inversión de renta variable, de inversión de instrumentos de deuda, de inversión de capitales, de inversión de objeto limitado. De acuerdo con la circular 1222, las sociedades de inversión deben ser diversificadas. Determinan sus políticas de inversión, adquisición y selección de valores de acuerdo con rangos determinados en las disposiciones de la CNBV, lo que asegura el principio de dispersión de los riesgos en la composición de su cartera. Especializadas. Autorregulan su régimen de inversión, además de determinar sus propias políticas de adquisición y selección de valores. Modalidades de sociedades de inversión. Abiertas. Aquellas que tienen la obligación, además de crear prospectos de información para el público inversionista, de recomprar las acciones representativas de su capital social o de amortizarlas, con activos objeto de inversión integrantes de su patrimonio, a menos que, conforme a los supuestos previstos en los citados prospectos, se suspendan en forma extraordinaria y temporal la mencionada recompra. Cerradas. Aquellas que tienen prohibido recomprar las acciones representativas de su capital social con activos objeto de inversión integrantes de su patrimonio, a menos que sus acciones se coticen en una bolsa de valores, supuesto en el cual se ajustarán en la recompra de acciones propias a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores. Ley de Instituciones de Crédito. Es un instrumento jurídico que tiene por objeto regular el servicio de la banca y el crédito, las actividades y operaciones que puedan realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en el que el Estado ejercerá la rectoría financiera del sistema bancario mexicano. Objetivos.
la regulación del servicio de banca y crédito, la organización del funcionamiento de las instituciones de crédito, su sano y equilibrado desarrollo.